Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros, en el nombre de Cristo, un gran privilegio comentar para ustedes la lección número 3, titulada en esta ocasión, Para agradar a Dios. Así que en el nombre del Señor, lo que vamos a intentar hacer en esta lección es comprender el carácter de Dios manifestado en su respuesta ante sus hijos que se vuelven a Él para agradarlo. ¿Ok? Antes de comentar los textos bíblicos, solamente queremos recordar nuestros dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, que resume las principales ideas de este comentario, y su enlace de descarga quedará plasmado allí en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Juntamente con eso, también nos podemos ver el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para estudiar juntos y refrescar y repasar las lecciones más importantes en el nombre del Señor. Bien, vamos entonces a orar y nos dedicamos a comentar los textos bíblicos para esta semana. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo Señor, es en el nombre de Jesucristo que venimos delante de ti para pedirte, buen Dios, que nos acompañes, que nos ilumines, que nos enseñes, Señor, en cumplimiento de tu promesa del pacto eterno, en la cual has dicho que enseñarías a todos, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos, Señor. Danos entonces a Cristo, Padre, que podamos verle, contemplarle y ser transformados por su bendito amor. Que tu Espíritu nos enseñe tu palabra, Padre, y podamos comprender algo de tu carácter. En el nombre santo y precioso de Cristo el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos. Antes de dedicarnos a leer nuestro primer texto bíblico, esta lección debería comenzar con una pregunta fundamental. La pregunta es, ¿cuál es la mejor descripción de Dios en relación con el carácter que Él ha decidido manifestar en relación con sus hijos? Cuando sus hijos se vuelven a Él, cuando sus hijos proponen en su corazón agradarlo, ¿cuál es la mejor descripción del carácter de Dios? Ok, nota esto. Para responder esta pregunta es necesario un poquito de contexto. Nota esto. Desde los días de Juan Calvino, quien puede ser considerado como el sistematizador de las enseñanzas de la teología protestante, Juan Calvino pensaba que Dios, en su mejor descripción, era una mente atemporal y eterna. A ver, ¿en qué sentido esto es correcto, conforme a lo que Calvino enseña? Nota esto, mira. Juan Calvino, o la teología protestante, que es originada o sistematizada a partir de él, considera que Dios, en su mente eterna y atemporal, en la cual puede observar todo el tiempo de principio a fin como una línea existente delante de él, sin meterse en esta historia, sino observándola siempre desde afuera. Recuerda, es una mente eterna y al mismo tiempo atemporal, no relacionada directamente con la historia. En esta mente eterna, Dios decidió de antemano escoger un grupo de seres humanos para la salvación y otro grupo de seres humanos, directa o implícitamente, elegidos para perdición. De manera que a estos seres humanos elegidos para la salvación, Dios les va a enviar su gracia, que para manifestarse históricamente el 100% de las veces necesariamente en la conversión de estos elegidos, debe ser una gracia irresistible. En otras palabras, ninguno de los elegidos puede resistir esta gracia, porque si uno de ellos resiste esta gracia,
y la gracia no lo lleva a la salvación, entonces no sería parte de los elegidos. De manera que, siendo parte de los elegidos, ellos no podrían responder de ninguna otra manera, sino procediendo, manifestando aquello que la gracia fue enviada para lograr. ¿Qué cosa? La conversión, la salvación y la perseverancia de ellos hasta el fin. Por tanto, esta gracia enviada a los escogidos es irresistible. Los escogidos no tienen algo como el libre albedrío para responder adecuada o de manera no adecuada ante esta gracia. El 100% de las veces y de manera necesaria, los escogidos deben responder a la gracia conforme a su eficacia y por tanto esta gracia debe ser irresistible. No se puede elegir, rechazar o aceptar, debe ser irresistible. Debe conducirlos a salvación, debe conducirlos a la perseverancia, debe conducirlos a la conversión y debe mantenerlos así hasta el fin de los días. Por otro lado, existe un grupo de seres humanos a quienes Dios, de manera directa o implícita, ha escogido para perdición. De manera que a estos, atención, la gracia irresistible y eficaz que produce la conversión necesaria y perseverancia de los elegidos para salvación, a este grupo, ya que está elegido para perdición, la gracia irresistible no se les envía. No se les envía. Sencillamente porque si se les enviara, entonces tendrían que ser de los escogidos, porque la gracia no puede ser resistida. De manera que a estos, la gracia no siéndoles enviada, Dios pareciera ser el autor del pecado o de la permanencia de este grupo en pecado que termina perdiéndolos. Históricamente termina manifestándose la razón de por qué no son elegidos. Es decir, ¿cuál es la razón? Bueno, Dios no los escogió y al no escogerlos, ellos van a perseverar en su pecado y por tanto, de cierta manera, Dios viene a ser el autor de esta perseverancia en pecado, de esta permanencia en la esclavitud de sus pecados. Dios es, de cierta manera, el autor del pecado que pierde a los perdidos o a los que no han sido escogidos para la salvación. En este escenario, si alguna criatura humana, con su inteligencia, por supuesto, inteligencia dada por Dios, se levanta y dice, esto no parece ser del todo justo. ¿Cuál sería la respuesta de parte de este sistema teológico de articulación del carácter de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta sería, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Puede acaso el vaso de barro altercar y decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? De manera que la respuesta de este sistema de articulación teológica ante cualquier objeción de esto es sencillamente no ofrecer razones, sino considerar como perdido, como no elegido, a aquel que probablemente se pregunte si esto es justicia de Dios. ¿Cuál es la mejor manifestación o cuál es la mejor comprensión del carácter de Dios en relación con la respuesta a sus hijos? A ver, porque si este sistema de articulación teológica es bíblico y es verdadero, entonces en este sentido Dios, no siendo posible sorprenderlo, porque Dios está fuera de la historia, está siempre como una mente eterna atemporal que contempla todo el tiempo de principio a fin en una misma línea de tiempo de un solo vistazo, entonces no tiene sentido de que Dios en este sistema de articulación teológica se agrade de las respuestas de sus criaturas. ¿Por qué? ¿Cómo Dios se va a agradar de las respuestas de sus criaturas si Él ya sabe quiénes son escogidos para salvación, quiénes son escogidos para perdición, y a estos escogidos les ha enviado la gracia que es irresistible y por tanto va a producir la respuesta esperada, y a estos no se las envía, por tanto no producirá ningún tipo de respuesta esperada ni adecuada hacia Dios? ¿Cómo puede Dios deleitarse en la respuesta de hijos que están
literalmente programados para responder o no responder ante la gracia. A unos se les envía, a otros no se les envía. ¿Cómo puede Dios agradarse de las respuestas de sus hijos en este sistema de articulación teológica? No se agrada. Sencillamente es una mente eterna, atemporal, que no es posible manifestar ningún tipo de emoción ante la respuesta de los seres humanos, porque no solamente Dios sabe la respuesta, sino que la ha predeterminado, enviando o no enviando su gracia irresistible y eficaz. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que nosotros conseguimos cuando vamos a la Biblia? A ver, ¿qué es lo que nosotros conseguimos cuando vamos a la Biblia y analizamos aquellos textos en donde se presenta a Dios como si fuese a través de una ventana bíblica hacia su intimidad emocional? Es como si la Biblia nos dejase ver a través de ventanas pequeñas, porque nuestras mentes son absolutamente finitas, son incapaces de comprender todas estas cosas, pero la Biblia nos da ventanas hacia como si fuese hacia el interior de Dios, donde Dios nos dice lo que sucede en Él y lo que experimenta cuando uno de sus hijos responde de manera adecuada ante su amor y su misericordia. Vamos a mirar. Por ejemplo, vamos a comenzar con Lucas capítulo número 15. Nosotros sabemos que en Lucas capítulo número 15, Jesús está hablando en un auditorio que es mixto. Un auditorio que está compuesto por escribas y fariseos que habían venido para murmurar. Esto lo vas a encontrar en los primeros versículos de Lucas capítulo 15. Pero al mismo tiempo en este auditorio hay prostitutas y publicanos y pecadores que han venido para oírle. Y entonces la murmuración de los fariseos y escribas es que Cristo es amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, y con ellos come. Y entonces Cristo, a partir del versículo número 11 del capítulo 15 de Lucas, va a proferir una parábola que es conocida universalmente como la parábola del hijo pródigo, que de manera más acertada sería la parábola del hijo perdido que vuelve. Ok, vamos a mirar cómo es esto. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Vamos a proyectar la pantalla y vamos a darle una lectura breve a estos textos. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El resto de la historia, la mayoría de nosotros lo conocemos. Este hijo menor que había pedido todas las cosas y lo gastó todo viviendo perdidamente, viene una hambruna, tiene hambre y va y se acerca a uno de sus ciudadanos que lo pone a cuidar los cerdos, y es tan terrible, tan tétrica la situación que quiere comerse la comida de los cerdos. Lo interesante es que este texto nos dice lo siguiente. Mira lo que dice el versículo número 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la imagen que nos proyecta esta parábola enseñada por Cristo Jesús? Atención, si hay alguien que conoce al Padre, es el Hijo. Y es lo que la Biblia dice. Dios ha decidido ser manifestado por medio del Hijo. Y el Hijo revela al Padre. Y la vida eterna consiste en conocer el carácter del Padre Celestial manifestado por medio del Hijo. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos enseña acerca de su Padre a través de esta parábola? ¿Cómo responde el padre de esta familia ante la vista, aún de lejos, del hijo que estaba perdido y está ahora regresando a casa? ¿Cómo responde el padre? ¿Será que la respuesta del padre de esta parábola, que es una forma de representar a Dios y la forma en la que Dios recibe a los que se vuelven a Él, será que el padre de familia responde como si fuese, finalmente la gracia irresistible y eficaz ha producido aquello para lo cual la envié? Lo ha traído, era de esperar. Ahí está. Me complazco en mi propia gracia que lo ha atraído, manifestando su eficacia y su carácter de irresistible. ¿Será que esta es la forma en la que el Padre reacciona? ¿Cómo responde el Padre? El Padre lo ve de lejos y corre hacia él. Atención con esto. En el siglo I, correr para una persona respetada no era bien visto. ¿Por qué no era bien visto el correr para una persona respetada? Atención. Porque la vestidura que utilizaban los hombres en ese entonces, la vestidura siendo de una pieza que caía desde los hombros hasta probablemente los tobillos, para correr probablemente había que levantarla, llegando muy cerca de la vista o de la exhibición de sus partes íntimas. Correr no era bien visto porque traía el peligro de manifestar, de exhibir más de lo permitido socialmente. Entonces, el hecho de que este padre de familia haya corrido a buscar a este muchacho que estaba regresando, y no solamente corre, sino que se le echa al cuello y llora y lo besa y manda a buscar el mejor vestido y da la orden de que es necesario hacer fiesta, es necesario gozarse, porque este muchacho estaba muerto y ahora ha resucitado, ha revivido. Todo esto nos muestra, mis amigos, que Dios realmente, de verdad, se complace en el volverse, en el teshuvá, como se le dice en el idioma hebreo, en el arrepentimiento, en la vuelta de una de sus criaturas que se vuelve a Él. Dios es un Dios que ha decidido manifestar su gozo históricamente por aquellas almas que se vuelven a Él. No que le hubiese tomado esto por sorpresa, no que ya no lo sabía, pero Él ha decidido mostrarse a sí mismo así. Él ha decidido mostrarse como un Dios que se goza, de verdad se goza, hace fiesta. Es necesario gozarse, porque el que estaba perdido y muerto ha sido hallado y ha revivido. Es una cosa maravillosa. Y en esta misma parábola, el que no quiere gozarse, el que no quiere entrar a la fiesta, representa a aquellos
fariseos y escribas que habían venido para murmurar, que murmuran del hecho de que Dios esté recibiendo a pecadores, publicanos y prostitutas, y probablemente tenemos aquí un reflejo de la actitud que la Biblia está condenando en aquel pueblo que ha creído egoístamente que los privilegios de la elección son suyos y no se gozan con la bienvenida a la fe de los gentiles. Bueno, ¿por qué? Porque los gentiles también habían sido parte del linaje humano que se perdió, que no escuchó a Dios, que no le dio gracias y que conociendo al Creador no le dio gracias ni le glorificó como Creador, sino que se pervirtieron tras sus imágenes, tras sus cuadrúpedos de reptiles, de aves, de serpientes, y se degradaron y se hicieron necios. Entonces este pueblo elegido, este pueblo escogido, creyendo que los privilegios de la elección son de ellos, probablemente el pueblo de Israel no se quería gozar con la bienvenida al reino de los cielos de los gentiles que, habiendo vivido perdidamente, pues ahora sí iban a regresar y se iban a venir a reclamar aquella cosa que ya no era su herencia, porque la desperdiciaron, porque la rechazaron, porque no escucharon a Dios ni le dieron gracia. Y entonces ahora en la herencia de nosotros, del pueblo de Israel, ahora vienen los gentiles a gozarse. En nuestro Mesías se van a gozar, en nuestro llamado se van a gozar. Siendo nosotros la vid, se van ellos a venir a injertar en nosotros. Probablemente Lucas 15, desde el versículo 11, en esta parábola del hijo perdido, Cristo está queriendo manifestar su rechazo ante esta actitud selectiva, egoísta, que se gloría en los privilegios de la nación y que no quiere darle la bienvenida a los gentiles ni quiere gozarse con el gozo del Padre Celestial al venir los gentiles a la fe. Probablemente esta es la actitud que está manifestando el hijo mayor de la parábola y es lo que Cristo quiere enseñarnos. ¿Cuál es el secreto aquí? Hay que gozarse. Hay que gozarse porque es necesario gozarse. ¿De qué? De la salvación, de la respuesta, de la vuelta, del arrepentimiento, de la resurrección a la vida de alguien que estaba perdido. ¿Por qué hay que gozarse? Porque Dios se goza. Eso es. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos aquí del carácter de Dios? Bueno, que Dios realmente manifiesta históricamente su carácter gozándose de verdad con alguien que se vuelve a Él, a su justicia, a su reino. Así que aquí el carácter de Dios no es la fríamente atemporal del calvinismo o de esta articulación de teología protestante. No, aquí la mejor descripción del carácter de Dios es un Dios que ha decidido gozarse en la respuesta histórica de una criatura que se vuelve y que responde adecuadamente ante la gracia que ha sido enviada, que ha sido manifestada y que atrae a todos. Que atrae a todos. Ok, vamos a mirar otro texto bíblico que nos muestra el carácter de Dios en relación con la respuesta de sus hijos. Sofonías, capítulo número 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mira qué cosa maravillosa. ¿Cómo es descrito Dios aquí en esta culminación de su plan redentor para su pueblo? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Dios finalmente logra traer a cumplimiento el plan de restaurar a su pueblo. Su pueblo que estaba disperso entre los confines de la tierra es vuelto a ser reunido. El remanente de Israel es constituido y se dice de este remanente que no hace iniquidad, ni dice mentiras, ni hay engaño en sus bocas. Es una alusión clara y real
a Apocalipsis capítulo número 14, versículos 1 hasta el 5, donde se describe al remanente de Israel en pie al monte de Sión con el nombre de Dios y del Cordero escrito en su frente, sin engaño en sus bocas, sin mancha delante del trono de Dios y siguiendo al Cordero donde quiera que va. Es una descripción de los 144,000, que aquí en Sofonías y también en Joel, por ejemplo, capítulo 2, versículo 28 al 32 se le llama el remanente de Israel, sobre quien el nombre de Jehová es invocado. ¿Quién es este remanente? Apocalipsis lo describe como los 144,000. Aquí en los profetas se le describe sencillamente como el remanente de Israel. Lo maravilloso es que delante de este remanente que tiene libre albedrío, remanente que podría haber respondido ante la gracia de Dios que atrae desde la cruz de manera diferente. Pero este remanente ha respondido de manera adecuada, ha respondido ante la gracia que nos atrae, ha sido traído ante la cruz de Cristo y ha recibido vida de entre los muertos, ha recibido la resurrección espiritual, nuevos pensamientos, nuevos deseos, una nueva vida al pie de la cruz. Y ahora al pie de la cruz vive para exaltar a Cristo, dando cada día muerte al yo. Y según Sofonías, capítulo número 3, versículo número 13, se dice de este remanente lo siguiente: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Mira qué texto maravilloso. El remanente entonces ha sido traído y vive al pie del Cordero que los pastorea y los lleva por donde quiera que Él les muestre. Ellos le siguen. Es un remanente que se dice de Él que no hace injusticia, ni mentiras, ni se halla lengua engañosa. Es un remanente que ha reflejado el carácter de Cristo, que le ha dado vida al pie de la cruz. Ok, ¿cuál es la respuesta de Dios ante este remanente? Dios se goza. El versículo 17 dice que con cánticos de alegría se regocijará sobre este remanente. Él salvará, es poderoso, callará de amor, se regocijará con cánticos. En otras palabras, Dios realmente se complace de aquel pueblo que Dios mismo con su poder y gracia ha logrado traer al pie de la cruz para darles una nueva vida, y que al pie de la cruz este remanente exhiba la justicia, la gracia, el poder transformador de Cristo y su justicia. ¿Cuál es la respuesta del carácter de Dios? Es una respuesta gozosa, es una respuesta que las palabras hebreas se acumulan como si no fuese ninguna suficiente para decir que Dios se goza, se alegra, canta acerca de este remanente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a nuestro siguiente texto, que es Efesios capítulo número 5, versículo 25 en adelante, a ver qué es lo que aprendemos acerca del carácter de Dios en relación con la forma en la cual su iglesia le será presentada en los últimos días. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira qué cosa maravillosa. Cristo entrega su propia vida para lograr presentarse a una iglesia así. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que fue lavada por el lavamiento de la palabra. Una iglesia purificada.
¿Será que Cristo es capaz de presentarse a sí mismo esta iglesia en esta condición? Oh, absolutamente. Su gracia es capaz de hacerlo. Su gracia recibida en el corazón, recibiendo la respuesta adecuada por parte de las criaturas humanas, esta gracia lleva a la purificación, al lavamiento, a la regeneración, en donde la iglesia finalmente, en el día del juicio, pueda ser hallada en esa condición, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y si nosotros atendemos la imagen aquí de la boda, entonces esta presentación ocurrirá no en el día en que Cristo venga en las nubes del cielo, sino que esta presentación de una iglesia limpia, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ocurrirá en la realización de la boda, que es en la realización del juicio, donde Cristo recibe el reino de parte de Dios, su Padre, y Cristo se une con su reino, se une con la nueva Jerusalén, y entonces, habiendo recibido el reino en aquella boda, viene para buscar a los convidados al banquete de bodas. De manera que esta recepción de reino en juicio de parte de Cristo, que la recibe de parte de su Padre, debe ser acompañada por la presentación y por el adorno de la justicia en los santos que adorna el reino de Cristo. En otras palabras, la iglesia debe ser presentada a Cristo pura, limpia y sin mancha en el día del juicio, en la realización de la boda, en la recepción del reino de parte de su Padre, y no en la segunda venida de Cristo, porque aquí ya todos los casos de la humanidad están ya decididos. Bien, vamos a mirar entonces lo que nos enseña la Escritura en Proverbios capítulo número 15, y vamos a leer el versículo número 8 y 9. Mira la descripción de Dios que aparece en estos textos. Es una descripción en donde Dios se va a complacer de la justicia, de la rectitud de los rectos y justos, y la oración de los impíos les será abominable. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice así la palabra de Dios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Mira esto. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios solamente ama a aquellos que hacen justicia? No, no significa que Dios solo ama al que hace justicia. La Escritura es clara. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que viva. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere y procura la salvación de todos los hombres. Esto manifiesta un amor universal para todos. Pero aquí nos dice que Él se goza, se complace de la oración, se complace de aquellos que aman justicia. ¿Y por qué? Porque la manifestación del carácter de Dios, tal como lo enseña la Biblia, lo muestra así, muestra a un Dios que se goza, muestra a un Dios que se llena de gloria, se complace en la justicia de aquellos que actúan con rectitud. Él se ha mostrado así. Y si la teología especulativa, filosófica, dice, bueno, pero Dios no puede en realidad gozarse, Dios no puede en realidad agradarse de un acto de un ser humano así, porque todo acto proveniente, todo acto que venga de algún ser humano así,
de alguna manera nunca toma por sorpresa a Dios, porque en esta mente eterna temporal Dios ya lo esperaba. Por tanto, esta complacencia no puede ser sino un uso literario que se recurre para manifestar como si fuesen una imagen antropocéntrica o antropomórfica, una imagen antropomórfica que describe un carácter que en realidad no es movido por las reacciones humanas, porque en su eterna y atemporalmente esto ya era de esperarse. No, mira. La Biblia se escribió en un lenguaje que puede ser comprendido y entendido por la mente humana. Y en este lenguaje que la Biblia, que Dios mismo escogió para revelarse a sí mismo, se dice que Dios se complace de aquel que le ama. Dios se goza de la justicia de aquel que le ama. Dios es movido a misericordia. Dios se llena de alegría, de gozo, de cánticos, canta por la salvación. ¿Por qué razón? Bueno, para que nosotros nos demos cuenta que este Dios es un Dios cercano. Es un Dios que ha decidido manifestarse en la historia. Es un Dios que ha decidido gozarse y complacerse por la respuesta adecuada de sus hijos. Y Él así lo ha escogido. Él escogió ser conocido de esa forma. Si no, entonces la Biblia estaría escrita en un lenguaje engañoso que con la finalidad de comprender a Dios, pues habría que poner la Biblia de lado y entonces quedarse con las especulaciones filosóficas para tratar de conocer racionalmente a este Dios. No, la Biblia ha querido manifestar a Dios de esa forma. Y nosotros hacemos bien en tomar la revelación bíblica y construir la imagen de Dios que la Biblia nos da. ¿Cuál es la imagen de Dios que la Biblia nos da? Un Dios que se goza en la respuesta apropiada de sus hijos. Un Dios que se complace, que canta con alegría y que ama en un sentido especial a aquellos que responden adecuadamente ante su gracia. ¿Quiere decir que a los otros no los ama? No, sí los ama, pero se complace en aquellos que responden adecuadamente. Su corazón se llena de gozo en aquellos que les responden adecuadamente. Y esto es así. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él llamó a los hombres. Su predicación intentaba mover a todos los hombres al arrepentimiento. Pero se gozaba en la respuesta de aquellos que venían ante su gracia. Se gozaba, por ejemplo, dice Marcos capítulo número 2, que al ver la fe de ellos, por ejemplo, de aquellos que metieron al que no podía caminar por el techo de aquella casa, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo, manifestando al Padre, lo manifestó y lo enseñó de esa forma. Vamos a mirar lo que nos dice, por ejemplo, entonces, la palabra de Dios en Romanos capítulo número 5, versículo número 8 en adelante. Estos versículos son bien importantes, porque estos versículos nos muestran cómo es nuestra situación delante de Dios en virtud de Cristo Jesús. Mira lo que nos dice Romanos 5, versículo 8 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, que vendría a ser paralelo con siendo aún pecadores, ¿ok? Siendo aún pecadores vendría a ser paralelo con porque si siendo enemigos, ¿ok? Y aquí entonces dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que vendría a ser paralelo aquí con Cristo murió por nosotros
y es a su vez paralelo con estando ya justificados en su sangre. ¿Qué querría decir estando ya justificados en su sangre? Querría decir que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ok? Estas frases son paralelas. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que este texto bíblico nos enseña? Mis amigos, este texto nos enseña una verdad extraordinaria, maravillosa. ¿Y cuál es la verdad? No tenemos nosotros los seres humanos que reconciliarnos con Dios como si Dios estuviese aún enemistado con nosotros y nosotros por nuestra decisión, por nuestra respuesta oportuna, lo reconciliamos con nosotros. El misericordioso, grande, eterno amor de Dios se ve en que nosotros, estando en pecado, siendo pecadores, siendo nosotros impíos, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo Jesús. En su muerte, en su sangre, en su Hijo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo. La humanidad cuenta con el favor de Dios en Cristo Jesús. Cristo es la garantía de que la humanidad cuenta con el favor de Dios. Y no al revés. No es que Dios está enemistado con nosotros hasta que nosotros aceptamos a Cristo y entonces a partir de nuestra aceptación de Cristo contamos con el favor de Dios. No. La Biblia dice: gracia y paz a los hombres, buena voluntad para con los hombres. Es lo que dice el mensaje que los ángeles dieron a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta buena voluntad de Dios, del cielo para con los hombres, ¿tiene su fundamento en qué? Tiene su fundamento en que en Cristo la humanidad y la divinidad se unieron por medio de un lazo que nunca se ha de romper. Y en esta unión de la humanidad con la divinidad en la persona de su Hijo, en esta unión el mundo fue reconciliado. Y en su muerte de cruz, en su sangre, Cristo obró la reconciliación. ¿Para qué nosotros, qué es lo único que necesitamos hacer? Que cuando escuchemos la palabra de la reconciliación, ¿qué es lo que hagamos? La aceptemos, nos gocemos, el corazón sea constreñido por el hecho de que Dios hizo esto en Cristo y nosotros procedamos a aceptar esa reconciliación que ya es un hecho en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si se los hubiese tomado en cuenta, el mundo hubiese sido destruido en la cruz. Pero no se los tomó y entonces el mundo desde la cruz recibe vida. Desde la cruz del Calvario, históricamente, pero ya en promesa desde el jardín del Edén, cuando mirando a Cristo, Dios dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. La cruz, o mejor dicho, la intercesión de Cristo desde el jardín del Edén es tan eficaz para desviar la condenación de la raza culpable como cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo antes y después de la cruz es la razón de la vida del mundo. Bien, ahora vamos a mirar entonces, siendo esto así, lo que la Escritura nos enseña acerca de cuál es la reacción, cuál es la forma en la que Dios se complace con aquellos que ceden ante esta palabra de la reconciliación y proceden al arrepentimiento y a la salvación. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Ahora mira lo que dice. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oh, mis amigos, y esto realmente aplica para todo, para todo. ¿Lo dice la Escritura? Absolutamente. Mira lo que nos dice la Escritura. En Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21. Mira lo que dice la Biblia acerca de cómo Cristo es quien nos hace agradables delante de su Padre. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 13, versículos 20 y 21. Nos dice lo siguiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que esto nos dice? Mira, es muy sencillo. Dios anhela ver en nosotros los seres humanos un carácter agradable delante de sus ojos. Dios anhela ver justicia en nosotros. Dios anhela ver obras buenas en nosotros. Dios anhela ver caracteres agradables delante de Él. Pero para esto, o mejor dicho, para nosotros, esto es imposible. Nosotros no podemos por nosotros mismos, desde nosotros mismos, limitados a nosotros mismos, llegar ante los ojos de Dios y serle agradables. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para buenas obras, no estamos preparados para lo que es agradable delante de Dios. Antes bien, nosotros somos perversos, nuestros corazones engañosos y malos, ¿quién los conocerá? Ahora mira, lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible en Cristo. Cristo, que es aquel que Dios resucitó de entre los muertos, Cristo viene a nosotros con su gracia, con su poder, con su espíritu, y nos toma y nos trae delante de su Padre. Y Cristo, viviendo en nosotros, produce todo lo que es agradable delante de Dios su Padre. Cristo nos hace aptos, nos hace capaces de toda buena obra. Cristo nos hace hacer la voluntad de su Padre. Él en nosotros hace todo lo que es agradable delante de su Padre. De manera que Cristo es el medio por el cual todo aquello que el Padre anhela ver en nosotros es hecho en nosotros. La gloria, la honra siempre será entonces para Cristo, que es el que hace todo eso en nosotros. Y bendito sea el Señor que Cristo lo hace realidad para nosotros. Yo no puedo ser agradable delante de Dios. Yo no puedo por mí mismo hacer ni siquiera una sola buena obra. Pero Cristo es la fuente de todo buen impulso. Cristo es aquel que pone el querer como el hacer. Cristo ejecuta en nosotros toda cosa agradable delante de su Padre, para que Cristo sea aquel que se lleve la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es entonces nuestra parte en este deseo y capacidad de Cristo de hacernos agradables delante de su Padre? Nuestra parte es creerle a Cristo,
contemplar a Cristo, poner la mente en Cristo, darle todo a Cristo y recibir todo de Cristo, Cristo al principio, a la mitad del camino, al final del camino y en todo otro punto, contemplar a Cristo, dependiendo de Él, aferrándose a Él, imitándole, es como somos transformados a su imagen y semejanza. Finalmente, para terminar esta lección, vamos a ir a dos citas del Espíritu de Profecía que son realmente valiosas en este contexto. Número 1, la cita se encuentra en El deseado de todas las gentes, página número 12, párrafo número 3. Deseado de todas las gentes, párrafo número 12, página 12, párrafo número 3. Mira lo que nos dice aquí. Vamos a leerla brevemente. Dice esta palabra inspirada lo siguiente: pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Ahora nota esto. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Mira esto, mira qué maravillosa. Por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, mira cómo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Mira qué cosa maravillosa. A ver, por medio de quién fluye a todos la vida del Padre, fluye a todos por medio de Cristo. Cristo es el que ministra todo don perfecto que viene de Dios, comenzando por la vida. Cristo es el que ministra. Por medio de Cristo fluye a todos la vida del Padre. Pero ha de volver. Dios anhela que vuelva. ¿Y que vuelva cómo? Vuelva como una marea de amor en alabanza y servicio amoroso al Padre, también por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? No vuelve de parte de nosotros y Dios la recibe de parte de nosotros. No. Vuelve al Padre por medio de Cristo. Y Cristo entonces la lleva delante de su Padre y le es presentada agradable delante del Padre, porque Cristo es el que completa así el gran circuito de la beneficencia. Algunas personas lamentablemente han recibido la vida que viene del Padre, Cristo les ha ministrado vida, pero no vuelve al Padre ni en alabanza, ni en agradecimiento, ni en servicio amoroso. Lamentablemente, pues, estas personas han decidido vivir fuera del circuito de la beneficencia y entonces, lamentablemente, quedarán fuera de la vida porque han decidido salir del circuito de la beneficencia. Y finalmente, tenemos esta poderosa cita que encontramos en El deseado de todas las gentes, la página 621, y nos dice lo siguiente: mira cómo Cristo es todo en todo. Mira, esto es una maravilla. Dice: toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón.
Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Bendito y santo sea el nombre del Señor Jesucristo, que hace posible que nuestros corazones y su corazón se unan de tal manera que al obedecerle solo ejecutamos nuestros propios impulsos. Impulsos que provienen de Cristo. Impulsos que Cristo primeramente ha provisto y que ha sembrado en nosotros, uniendo su corazón con el nuestro, su mente con la nuestra, su voluntad con la nuestra, y como fuente de todo buen impulso, sencillamente nosotros los ejecutamos cuando Cristo vive en nosotros. Y así el pecado llega a sernos odioso y así nuestra obediencia es continua. Bendito y santo sea nuestro Señor Jesucristo por todo lo que es capaz de hacer en nosotros. Habiendo dicho esto, y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos de usted diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.